del que solo padece sin conocer el significado de lo que le ocurre. Otra vez, tal como Husserl, Zambrano concibe a los enemigos del bien histórico-cultural como ismos, esto es, como ideologías o concepciones cuyos errores explicarían la ruina tanto de la vida colectiva como de la individual. Los males proceden de las mentes, en particular de las de los filósofos y también de las de sus intérpretes y popularizadores. En la agonía de Europa, María Zambrano sostiene que, cito, desde Grecia, el hombre europeo se embarcó hacia un idealismo que alcanzó su extremo precisamente en la filosofía romántica alemana del siglo XIX. Y aunque de su extremosidad, de su abuso, hayan partido gran parte de nuestros males, lo que hoy primero se echa de ver ya no es el idealismo extremado, sino la ciega servidumbre a la realidad más aparente e inmediata, el encadenamiento atroz a los hechos. Hasta aquí la cita. Como discípula, que por un tiempo fue de él, Zambrano hace valer algunas de las críticas de Ortega y Gasset al racionalismo, cuando asocia a este con las miserias de Europa, pero cuando habla más concretamente de la situación española, prefiere asignarle los efectos catastróficos al idealismo. El fascismo, por ejemplo, que destruye la República Española y precipita al país en la guerra civil, deriva para María Zambrano directamente del idealismo. Esta genealogía del fascismo tal vez pueda resultar más comprensible si consideramos que idealismo para María designa una manera de pensar que privilegia al sujeto, al portador humano de una lucidez que se autoconcibe como centro de la experiencia del mundo. Todo cuanto es resulta relativizado como objeto dependiente del centro activo de la conciencia personal. El sujeto establece una distancia entre sí y lo otro, se separa del contenido de sus operaciones subjetivas. En este sentido, el idealista es un solitario, un único que carece de par. Para el idealista, toda experiencia y sus resultados dependen de los actos de pensar y de querer del sujeto, cuya actividad es a la vez intelectual y voluntaria. El idealismo sería una postura que conduce a un activismo frenético, justamente la característica del mundo moderno. Finalmente, el idealismo, tras haber separado al sujeto de la realidad, le inspira a los hombres un desdén hacia esta. Claro, porque los ideales no se realizan en la realidad. Por este lado, ser idealista es creer que se puede prescindir de las cosas como son y contraer, sin darse cuenta, una inclinación utópica que acabará recurriendo a la práctica de la violencia. Esa es una de las críticas, digamos, de un largo razonamiento a través de las obras de María Zambrano. María Zambrano piensa que esta mentalidad ha dominado la historia europea y se ha intensificado a partir de los comienzos de la modernidad. Los rasgos del idealismo, el subjetivismo, el aislamiento del individuo, el activismo frenético y la violencia creciente dominarán la historia moderna. El voluntarismo de la modernidad, sobre el que Heidegger ha insistido tanto, forma parte esencial del subjetivismo al que se refiere María cuando habla del idealismo europeo. Desarrollado en el seno de la civilización cristiana, agrega el idealismo del hombre europeo, se propone
las mismas empresas que las escrituras sagradas hebreo-cristianas atribuyen al Dios creador. Hacerse un mundo, dice, es el anhelo más íntimo y ferviente del europeo, un mundo desde su nada. Otra cita en esta dirección: solo desde la nada el hombre podrá crear como Dios, ya ni siquiera a imagen y semejanza, sino igual como Él lo hiciera. Es la terrible violencia del pensamiento que expresa la otra terrible violencia del existir. Hasta aquí la cita. De estas raíces teológicas y metafísicas se alimentaría el espíritu que anima tanto al pensamiento como a las prácticas culturales y cuyo diagnóstico formula Zambrano para acercarse inteligentemente al presente terrible de la España en guerra civil. Voy a hacer una cita un poquito más larga para mostrarles este aspecto de las cosas. La revolución, dice, la utopía que se exaspera de serlo, nacerá en Europa de este cristianismo impaciente que quiere el reino de Dios en la tierra sin dilación y sin paliativos. El cristiano desviado por el absolutismo que olvida la existencia del tiempo. Y el revolucionario quiere consumirlo sin que deje por eso de ser tiempo. Quiere el reino de Dios en el tiempo, saltando por encima de él la necesidad que el hombre, criatura sumergida en el tiempo, tiene de salir fuera de él. El intento de evasión de lo temporal, que es el cimiento de todo idealismo y quizás hasta de toda idea. Fuga que lleva a edificar un orden ideal para sostener la idealidad. Hasta aquí la cita. El idealismo, en tanto que factor principal del extrañamiento progresivo de hombre y mundo, se ve fortalecido por la doctrina cristiana de los dos mundos. Aquí Zambrano, curiosamente, porque ella era muy religiosa, aquí Zambrano se acerca mucho a la crítica del cristianismo de Nietzsche, quien reconstruye la historia de Europa como creciente degradación de la vida. Ella menciona ocasionalmente al filósofo alemán, pero insiste en asociar tanto al idealismo como al cristianismo con la violencia, allí donde Nietzsche ve el efecto de los dos mundos cristianos como el progresivo apocamiento del hombre europeo. Zambrano dice, cito, pero a medida que Europa crece y se levanta, va tomando posesión de su papel, se va ensanchando y adquiere preponderancia este camino entre dos abismos, este camino de desdicha, esta cuita que es la historia. El hombre europeo la afirma cada vez más. Y es que el europeo no se resigna a nada, ni a la vida, ni a la muerte, ni a la inmortalidad, como el griego. A ello le ayuda su cristianismo, pues para el cristiano jamás el mundo será una decoración, el velo de malla, sino el lugar donde se decide su perdición y su salvación. Su vida es avatar, riesgo y ventura, peripecia. Ser cristiano es también no resignarse, agarrarse a la esperanza de lo imposible. Hasta aquí la cita. Otra cita en la misma dirección general dice: la historia es hija de la mayor violencia, la violencia definitiva que el hombre puede haber cometido. Es la glorificación y afirmación de la miseria humana sin reducirla a nada, tal y como es. Afirmación de la terrible condición humana irreductible a todo remedio. Hasta aquí la cita.
La violencia sirve